precisamente el tema de la corrupción es un tema que pues, nos atañe a todos los peruanos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, él es Carlos Jaico, abogado internacionalista y constitucionalista, y además tiene mucha información en torno a lo que pasa dentro del Estado, y además es autor del libro La protección del denunciante de actos ilícitos, así que le damos la bienvenida y lo felicitamos por su libro. Buenas noches. Buenas noches, Katiuska, un gusto estar en el programa. Y bueno, precisamente el tema de la corrupción es un tema que pues, nos atañe a todos los peruanos, y los resultados de la Contraloría son evidentes de cómo la función pública está infestada de personas que no solamente le están robando a todos los peruanos, sino que están incidiendo en la destrucción de la institucionalidad. Y eso es bastante grave, ¿no? Tener, por ejemplo, esas sumas de miles y miles de millones de soles perdidos y que se van en los bolsillos de gente de verdad corrupta, es para nosotros pues una pérdida como país, ¿no? Hay que señalar que en el informe, por ejemplo, se habla del índice de incidencia. ¿Qué quiere decir esto? De que por cada 100 soles, por ejemplo, este año 12 soles han ido a los bolsillos de la corrupción. Y en años anteriores era de cada 100 soles, 15 soles iban a los bolsillos de la corrupción. Entonces cada vez estamos peor. Cada vez estamos entonces entrando en una fase bastante crítica de lo que es la institucionalidad. Así es, y permíteme que haga un pequeño recuento de, lamentablemente, ese ranking que nos da la Contraloría, el ranking de la vergüenza, ¿no? De cuáles son las regiones donde se han registrado mayores actos de corrupción, mayor incidencia de los efectos de corrupción y la inconducta funcional, es decir, un mal funcionamiento de las autoridades. El Callao está liderando ese ranking de la vergüenza, donde la pérdida es aproximadamente 17.9, sigue Tumbes, atención Tumbes, Ucayali, Piura, Ancash, La Libertad, Madre de Dios, Huánuco, Loreto, Apurímac, y bueno, luego seguimos con la larga lista de las regiones de nuestro país. ¿A qué se refiere con inconducta funcional, la Contraloría? La inconducta funcional es los actos de corrupción que cometen los funcionarios públicos, que puede ser cohecho pasivo, activo, tráfico de influencias, peculado y todo este tipo de ilícitos. Pero ahí hay un tema interesante que hay que recalcar y que muchas veces, o sea, poco se habla de eso, y es que aquí la responsabilidad mayor está en los partidos políticos, porque cuando nosotros hablamos de función pública, es allí donde llegan precisamente aquellos que han sido elegidos. Cuando uno ve, por ejemplo, las cifras del Callao, habría que ver qué partidos políticos han estado gobernando en el Callao. Emisores de corrupción. Exactamente. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en el Cusco, con la gran corrupción en el Cusco, habría que ver qué partidos políticos han estado tanto en el gobierno regional, en el gobierno, los gobiernos locales. Punto igual. O sea, no hay ninguna diferencia, estemos en Tumbes o en Tacna, la situación es la misma y el común denominador son los partidos políticos. Entonces, aquí normalmente los partidos políticos que deberían ser el filtro para llevar el mejor ciudadano a la función pública, precisamente ellos no están haciendo ese trabajo que es pues violatorio del artículo 35 de la Constitución, que les da a ellos esa posibilidad, esa facultad, esa gran posibilidad de llevar los mejores ciudadanos a la función pública. Eso es precisamente lo que no están haciendo y eso es lo que nos lleva a esos índices tan altos de corrupción en el Perú. El Contralor también hace mención del presupuesto que gastamos en los ministerios, en los gobiernos locales, regionales, en general, con las consultorías, ¿no? Es un tema muy espinoso porque hay un sector que le molesta muchísimo. Yo entrevisté el año pasado a alguien que hacía consultorías para el Ministerio de Educación y nos decía que realmente son muy valiosas. Pero es más valioso la consultoría, la asesoría. ¿No deberíamos también aprovechar ese gran presupuesto en la ejecución de lo que se requiere? ¿Cuál es su opinión? Precisamente ahí hay dos grandes mentiras, porque quienes dicen que hacen falta consultorías, yo diría entonces, ¿para qué contratamos gente en el Estado? Quiere decir que estamos contratando incompetentes. ¿Por qué? Porque si ellos van a tener que ir afuera a pedir que les digan lo que tienen que hacer o para por lo menos hacer un análisis situacional de lo que está pasando en un sector, nos parece entonces que estamos pagando doble. Ese es el primer gran error. Y segundo, eso viene a confirmar lo que decimos.
de que quienes están llegando a la función pública no tienen ni las calificaciones y sobre todo ni la visión para hacer una buena gestión. Eso lo vemos inmediatamente cuando uno ve, por ejemplo, todos estos funcionarios que llegan y que tienen que resolver situaciones muy simples. El Perú es un país con situaciones muy simples de resolver. El tema sanitario, por ejemplo. Hasta ahora llevamos años y años y años y no tenemos, por ejemplo, acá mucha gente en el Perú que no tiene agua. Algo tan simple. Pero ven, precisamente la corrupción ahí lleva a los peores funcionarios que evidentemente nunca van a poder resolver esos problemas tan básicos. Y entiendo yo que la mayoría de consultorías o de gasto extra o pago doble, como usted lo ha dicho muy bien, es de estrategias comunicacionales. ¿Para qué tienes equipo de prensa? ¿Para qué tienes jefe de prensa si no te puede elaborar un plan comunicacional en el ministerio o en el gobierno local o regional? ¿Para qué? Exactamente, y es ahí donde vemos que pues, se hace un doble pago al funcionario que evidentemente no tiene las calificaciones por ninguna parte y aquel que viene de afuera y que cobra bastante, digamos, abundantemente. Eso no es barato, ¿no? No, Aproximadamente para cuánto nada. podría gastarse en una consultoría para el Ministerio de Educación, porque supongo yo, no lo sé y espero que no sea el caso, ¿no? Vamos a contratar a una consultoría para ver cómo regresamos al colegio con las altas temperaturas. Mire, toda consultoría está en promedio 20.000, 30.000, 40.000 francos. Algunas pues van en el tiempo, son de 3 meses, son de 6 meses. Y es ahí donde se acumula aún más la pérdida que tenemos para el país. Y ese es un problema que lo venimos arrastrando ya desde por lo menos hace 25 años, en que se está contratando gente externa que vienen a decirnos de lo que padecemos y al final nunca damos la solución. O sea, nos quedamos siempre en el análisis, pero nunca en la ejecución. Y es ahí precisamente donde la corrupción permea plus fácilmente, ¿no? Así es, y eso lo mencionábamos antes de ingresar a la entrevista, consultorías en el Ministerio de Educación, mejor subamos presupuesto para Caliwarma, por ejemplo, para el desayuno de los niños, igual con el Ministerio de Justicia, consultorías sobre cómo podemos mejorar las cárceles. Bueno, ¿dónde están al menos los planos de las 2 cárceles que han prometido en el mensaje de la Nación del presidente Boluarte? Pero precisamente allí no hay. Y lo más triste es que vemos que el ministro de Justicia tiene que ir hasta El Salvador para saber cómo están aplicando ahí ese tema. Me parece ¿cuánto se habrá gastado en ese viajecito? O sea, si alguien entra al Ministerio de Justicia y no sabe absolutamente lo que tiene que hacer y tiene que ir a otro país para saber cómo lo hacen, es que tenemos ahí un gran problema. Pero precisamente esa es la falta pues, de calificaciones como para poder asumir una función pública. Esa función pública no hay que olvidarlo, por algo se llama público, porque nos atañe a todos, nos concierne a todos. Y si eso se hace mal, evidentemente todos lo vamos a pagar. ¿Y dentro del Estado no existen las suficientes herramientas para controlar mejor el dinero utilizado en cada gobierno local, regional, central? Existen, pero acá la función pública, por ejemplo, no funciona sobre la base de resultados. No hay gestión por resultados. Y si se quiere aplicar, al final pues simplemente se maquillan las cifras y no da lo que debería ser exactamente. Eso es por un lado. Por otro lado, el control viene ya posteriormente, porque, por ejemplo, la Contraloría ahora con lo que nos dice, nos da las cifras y un poco que hace sus investigaciones, pero el mal ya está hecho. Y por otro lado también hay que decir que los canales de denuncia, y es lo que trato en este libro de la protección al denunciante de actos ilícitos, precisamente esos canales de denuncia en el Perú están muy mal implementados. Tenemos la ley del procedimiento administrativo, por ejemplo, la 27444, tenemos la ley 29543, tenemos el decreto legislativo 1327, pero ninguno de ellos tiene el impacto necesario como para hacer que el funcionario que ve actos de corrupción pueda denunciarlo correctamente. Y es por eso que vemos algunos, por ejemplo, este caso de los mochasueldos. Vamos a tomar ese caso de mochasueldos. ¿Por qué ese caso no pasa por los canales de denuncia institucionales? Me refiero al poder legislativo. Porque simplemente no existen. Y esa es una institución del Estado que debería aplicar esos canales de denuncia, pero no lo tienen. Un blindaje absoluto. Totalmente. Entonces, ¿qué hace el denunciante? Tiene que irse por fuera a los medios de comunicación que felizmente siempre están ahí para dar a conocer estos actos de corrupción.
Pero eso normalmente en un país como el nuestro, pues no debería existir. Deberíamos tener canales de denuncia bien instalados y sobre todo de conocimiento de la población para que ellos puedan denunciar la corrupción de manera más efectiva. Y es el caso, por ejemplo, señor Jaico, de lo que está ocurriendo en el norte con el dengue y sobre todo con las lluvias, porque se supone que hay obras que ya se han inaugurado pero que no han funcionado. Entonces, claramente ahí tenemos el tema de omisión de funciones. Totalmente. ¿Cómo hacer la denuncia? Porque escuchamos a la población, escuchamos su indignación. A un alcalde lo han recibido echándole agua de desagüe. No, aquí hacemos apología de la violencia, pero comprendemos la indignación que siente la población, pero no basta con simplemente levantar la voz, sino también tendremos que tener un mecanismo claro para denunciar a mi alcalde, a mi gobernador regional. Exactamente, y eso debe existir. Y no existe ese mecanismo. Existen los mecanismos, pero son mecanismos que no funcionan correctamente, y ese es el problema, no hay ninguna eficacia en esos canales. Se puede hacer la denuncia, pero al fin y al cabo cae en saco roto. Ahora, pero también hay que decir lo siguiente, de que los problemas que vemos, por ejemplo, en Tumbes, Piura, con las lluvias, o como el friaje que podríamos tener en Puno, no son temas que vienen cada 20, 30, 50 años. Son temas que tenemos todos los años. Pero se ha instalado una lógica de corrupción que al fin y al cabo se hacen pues obras que se instalan hoy, se inauguran hoy y duran 3 meses. Y luego dinero al agua. Y eso es precisamente lo que la Contraloría debería vigilar mucho más. Esas obras no deben ser de duración mensual, deberían ser pues con una larga duración para que la población precisamente pueda tener esas posibilidades de salir adelante. Sin eso seguiremos siempre en lo mismo y cada año seguiremos ahondando la corrupción. Ahora, la Contraloría, además, los problemas que tenemos como el cambio climático, como la emergencia sanitaria por dengue, tenemos un grave flagelo social y es la inseguridad ciudadana, como esas bandas criminales e internacionales están cada vez tomando terreno y están afectando la vida de los ciudadanos peruanos. La Contraloría dice que ya está preparando un informe sobre seguridad ciudadana que se va a presentar en abril próximo. ¿Es suficiente presentando un informe? ¿Qué más podemos hacer? Mire, el tema de la inseguridad también es un tema que tiene que ver con la corrupción, enormemente. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, la corrupción que existe dentro de los penales, que es ya un sector importante. Allí no hay ningún tipo de, digamos, freno a las bandas. Las bandas llegan y es más, hacen sus oficinas ahí de extorsión, las cuales evidentemente impactan a los pequeños y medianos empresarios, de verdad, y lo están haciendo en todo el Perú. ¿Por qué hasta ahora no tenemos un sistema penitenciario digno de ese nombre? ¿Por qué? ¿A alguien le favorece esto? ¿Qué pasa? ¿Las autoridades no tienen un poquito de voluntad política para cambiar esto? ¿Cómo es posible que tengamos personajes en las cárceles ahí pasando, veraneando prácticamente los días, teniendo una vida como si la tuviesen afuera y sobre todo manejando sus organizaciones exactamente desde dentro? O sea, ya no necesitan estar afuera, desde dentro las pueden manejar. Entonces, hay un gran problema allí, por citar solamente el tema de los penales, que debemos solucionar. Usted está presentando un libro que va a ser un manual importante para que la población conozca sus derechos, porque a veces no conocemos cuáles son nuestros derechos o cómo podemos estar haciendo una vigilancia ciudadana, porque pensamos que nuestra función acaba cuando votamos, pero ahí empieza más bien nuestra vigilancia en las autoridades. Exactamente. Es importante a través de la denuncia ciudadana, que es lo que debemos hacer, de que el denunciante pueda ser, en primer lugar, protegido. Porque eso es lo importante, hay que proteger al denunciante aquí. No hay que verlo como alguien que está yendo contra el sistema, muy por el contrario. Hay que tratarlo a él como alguien que pueda ser ese auxiliar de la justicia que nos permite saber exactamente dónde está la corrupción, dónde se esconde y sobre todo quiénes la están llevando a cabo. Este libro está orientado precisamente a informar a la ciudadanía sobre sus derechos y sobre todo la manera más segura y correcta de hacer esa denuncia. Tanto también como para la administración pública, la cual pues en este momento ya debe instalar esos canales de denuncia que permitan denunciar la corrupción. ¿Y en dónde podemos conseguirlo? Bueno, normalmente ya está en la Biblioteca Nacional del Perú y próximamente en los principales centros de venta del Perú. Muchas gracias a nuestro invitado, Carlos Jaico, él es abogado internacionalista y constitucionalista. Gracias por esta valiosa información.
Muy Muchas buenas gracias a noches. ustedes. Feliz martes.